Nuevo contenido en Católicos Despiertos, del padre Javier Rodríguez Orozco. Despierta con la palabra de Dios. Preguntas y respuestas para nuestras vidas desde la palabra de Dios. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan capítulo 8, verso 32. Pregunta número 1. ¿Por qué es importante, necesario y urgente que la Biblia sea de verdad y con los hechos la regla suprema de la fe en nuestras vidas y la vida de la Iglesia? Muy buenos días, tardes o noches a todos ustedes, amigos y conocidos que me ven en la red a través de la página Católicos Despiertos, sede televisión o cualquier otro sitio de YouTube. Les agradezco mucho que me acompañen en el inicio de esta sección dentro de Católicos Despiertos titulada Despierta con la Palabra de Dios. Ya tenemos la sección Despierta con el Papa Francisco, una página aparte en el Facebook. Y Despierta con la Palabra de Dios aparecerá dentro de la página Católicos Despiertos a manera de preguntas y respuestas. La única finalidad es que los católicos y todos los que nos ven tomemos conciencia del gran valor, de la importancia central que tiene la palabra de Dios en nuestra vida de cristianos para vivir como Dios quiere. La primera pregunta a la que vamos a responder es: ¿por qué es importante, necesario y urgente que la Biblia sea de verdad y con los hechos la regla suprema de la fe en nuestras vidas y en la vida de la Iglesia? Fíjate bien lo que dice la pregunta: ¿por qué es importante, necesario y urgente que la Biblia sea la regla suprema de la fe en nuestras vidas y la vida de la Iglesia? Y que sea la Biblia la norma suprema de nuestra fe, lo dice el Concilio Vaticano II en su documento Dei Verbum número 21, y lo repite el Papa Benedicto en su exhortación La Palabra de Dios en la vida y en la misión de la Iglesia del año 2010 en el número 18. Es la Biblia, hermano, la que tiene que ser la norma suprema de nuestra fe, no las costumbres religiosas por muy buenas que sean. Al contrario, las costumbres religiosas deben ser iluminadas con la palabra de Dios. No debe ser norma suprema de nuestra fe nuestras ideas personales, nuestros gustos personales. Al contrario, nuestras ideas y nuestros gustos deben estar en conformidad con la palabra de Dios. No debe ser norma suprema de nuestra vida de fe lo que nos digan otras personas o lo que hayamos incluso aprendido de otras personas. Todo lo que se nos diga y lo que aprendemos debe estar en sintonía con la palabra de Dios, que es la única norma suprema de nuestra fe. Claro, entendida desde la enseñanza del magisterio de la Iglesia, sin duda. Pero la palabra misma de Dios es la que ilumina y guía el proceder del magisterio de la Iglesia. El magisterio está al servicio de la palabra de Dios, como enseña también el Concilio Vaticano II. Ahora, ¿por qué es importante esto en nuestra vida? Por la realidad que vivimos. La mayoría de los católicos no conoce la palabra de Dios. Por eso esta sección. Y como no conoce la mayoría de católicos la palabra de Dios, nuestro testimonio de vida en muchos es pobre. Muchos católicos metidos en vicios, metidos en la violencia, metidos en adulterios. Muchos católicos viven en familias desintegradas, divididas. En el corazón de muchos católicos hay odios, rencores, resentimientos, envidias. Hay tanto que corregir en el testimonio de muchos católicos, y eso se debe sin duda a que no sujetamos nuestras vidas a la palabra de Dios.
Hacemos nuestra voluntad, no la voluntad de Dios como decimos en el Padre Nuestro, porque la voluntad de Dios está en su palabra y debemos conocerla para vivir en su voluntad. El testimonio negativo, lamentable, dañino de muchos católicos se corregiría, se convertiría en bien, en santidad, si procediéramos de acuerdo a la palabra de Dios. De ahí la necesidad de conocerla, de leerla, de meditarla y de vivirla. Luego, segunda causa, los protestantes y testigos de Jehová crecen más que los católicos. Nos debe poner a pensar muy seriamente la estadística que nos dice que hace 10 años en México los protestantes eran apenas el 10%, el 90% se decía católico hace 10 años. Ahora el INEGI nos dice que de cada 100 mexicanos solo 81% se confiesan católicos. Y los sociólogos indican que de seguir así la situación, dentro de 20 años seremos menos católicos en las estadísticas. Vamos para abajo numéricamente los católicos. ¿Por qué los protestantes crecen y los católicos bajamos? Habrá muchas causas, pero sin duda de las principales es la ignorancia de la palabra de Dios en muchos católicos. Muchos católicos, esos que dejan de serlo, no conocían la palabra de Dios. Hay muchos que se salen de la iglesia católica y dicen, cuando yo fui católico, pero usted fue católico sin Biblia. Y ese es el riesgo de católicos sin Biblia, que fácil los pueden engañar, los pueden llevar a otras iglesias. Hay un refrán muy conocido que dice, católico ignorante, de seguro se puede hacer protestante. Tenemos que conocer la palabra de Dios y conocer lo que realmente creemos para vivirlo como debe ser. Otro signo es cómo entre los católicos, debido a la ignorancia de la palabra de Dios, hay muchas supersticiones, mucho católico que va a horóscopos, que le lean el café, que le lean la mano y los estafan. Van a curarse y les hacen limpias, que lleven fotos. Es una verdadera estafa. Engañan a los católicos que no conocen la palabra de Dios, engañan y abusan de ellos cobrándoles miles de pesos y a la última dejándolos, si no igual, hasta peor. Por eso urge que llegue a nosotros la palabra de Dios. Dios mismo nos dice en Oseas capítulo 4 verso 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento, por haber rechazado el conocimiento, yo te rechazaré de ti, a ti de mi sacerdocio, por haber olvidado la ley de tu Dios. La ley de tu Dios es la palabra en la Biblia. Yo también me olvidaré de tus hijos. Oseas capítulo 4 verso 6. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hermanos, vean con frecuencia esta sección aquí en Católicos Despiertos. Despierta con la palabra de Dios y vas a recibir conocimiento de la palabra de Dios. El profeta Isaías en el capítulo 1 verso 2 y 3 dice una frase para estremecer. He criado y educado hijos, dice Dios, pero ellos se han rebelado contra mí. Fíjate lo que dice Dios en su palabra. El buey reconoce a su dueño y el burro el establo de su amo, pero Israel no me conoce, mi pueblo no comprende. Qué lástima que Dios se compare hasta con los animales y con sentimiento nos diga, el buey reconoce a su dueño, el burro el establo de su amo, pero mi pueblo no me conoce. Esa es la triste y lamentable realidad. Mientras no conozcamos la palabra de Dios, no conocemos al Dios en el que creemos. Y lo dice el concilio, en el documento Dei Verbo número 25 lo dice claramente, desconocer las Escrituras es desconocer a Cristo. Por eso en la medida en que conocemos la palabra de Dios, en esa medida conocemos a Cristo, conocemos nuestra fe y podemos vivirla mejor. Finalmente, de muchas citas, pero solo te leo esta, Juan capítulo 8, verso 31-32. Jesús nos dice, si permanecen fieles a mi palabra, ustedes serán verdaderamente mis discípulos. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Ves, hermano, hermana?
Bien claro nos dice Jesús que necesitamos permanecer fieles en la palabra de Dios, en su lectura, en su meditación y en vivirla, desde luego. Solo así, dice Jesús, seremos verdaderos discípulos suyos. Quiere decir que si no estamos en la palabra de Dios, no somos de verdad, o como Él quiere, discípulos suyos. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En la medida en que conocemos la palabra de Dios, conocemos la verdad de Dios sobre nuestras vidas. Y en esa medida somos libres de verdad. Por eso les invito a que vean esta sección de Despierta con la Palabra de Dios aquí, en esta página, Católicos Despiertos, y en CD Televisión, el canal local de Degollado. Que Dios los bendiga. Despierta con la palabra de Dios.